Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a este su programa Mujer 180 grados y con ustedes pues Elena Bolaños Medel, como cada martes, casi a las 5, ¿verdad? Un poquito pasado, una disculpa ya que hubo unos temas ahí técnicos. Sin embargo, precisamente pues con el tema que hoy estamos por compartir con ustedes, este punto, ¿no? De estoy en crisis, ¿qué hago? ¿No? Cuando se nos presentan situaciones y quizás en diferentes áreas de nuestra vida, y es cómo reacciono ante esas situaciones, cómo las manejo, qué tan abierto estoy para poder ver diferentes opciones, diferentes alternativas. ¿Por qué este tema? Precisamente esta parte de repente estar en la fanpage y en los talleres y en las conferencias, y pues me escriben personas, ¿no? Que de repente es como de, me empiezan a comentar ahí que están pasando por situaciones complicadas en su matrimonio, con los hijos, en el trabajo, que quizás se les han juntado una serie de situaciones que los están llevando a un punto de crisis y de no saber hacia dónde ir, ¿no? Hace unos días me escribían por ahí, ¿no? Es que no sé qué hacer, no tenía dinero, pedí un préstamo en el banco y ahora no sé cómo resolver esta situación, ¿no? Entonces, precisamente este tema es por ello, porque lo que he observado de repente entre los comentarios y mensajes en los talleres es, estoy en esta situación y ahora ¿qué hago? ¿Hacia dónde voy? Y nos encontramos de repente ante caminos áridos, ¿no? Y no sabemos ir hacia un lado y ir hacia el otro, tomar una decisión, tomar la otra, y a veces tomamos decisiones que nos siguen llevando como a un tema mucho mayor de conflicto, a temas donde nos vamos teniendo como situaciones más complejas de vida. Entonces, ¿qué está sucediendo cuando estamos en un momento de crisis? Quiero compartirte, como lo platicamos en el programa anterior, de repente nos llegamos a encontrar, Cari, ¿nos ayudas por favor con el iceberg, por favor? Esta parte de encontrarnos, y hemos escuchado el tema del iceberg, ¿no? Y entonces de repente el encontrarnos con parte de nuestra historia que sí conocemos, esta parte consciente que tenemos, sin embargo hay una gran parte que no tenemos consciente, que no sabemos en esta historia, dentro de los temas de infancia, en el vientre de mi madre, en la historia de mi árbol familiar. ¿Qué es esto que está aquí debajo de todo el conocimiento, ¿no? Que puedo llegar a tener, y todo esto que es lo que desconozco? Y precisamente eso es parte de la labor de pues las conferencias, los talleres, las terapias, los libros de autoayuda, videos y demás materiales que es importante que cada día pues los estés revisando, te estés acercando para tener más herramientas. Esta parte del subconsciente, llegamos a un punto, estos momentos de crisis nos llevan a un momento donde te llegas a preguntar, ¿quién soy? ¿No? Y esa pregunta, ¿quién soy? Si me ayudas, Cari, por favor, gracias, pues somos un alma encarnada, ¿no? Somos una almota, les digo yo, ¿no? Porque, bueno, cada uno de nosotros trae esa esencia, tiene esa esencia. Y dentro de esta alma, pues con un espíritu, tenemos una mente, tenemos un cuerpo, emociones que vamos experimentando a lo largo de nuestra trayectoria, de nuestra historia, ¿no? En este mundo. Y esas experiencias, esas situaciones que nos van impactando de manera amorosa o de manera no amorosa, son esos condicionamientos que nos van marcando y nos van definiendo el cómo ir conduciéndonos en la vida, el cómo ir respondiendo ante ciertas situaciones y ciertas experiencias. ¿Quién soy? Pues todos somos Dios, estamos hechos a imagen y semejanza en cuanto a esa energía poderosa, esa energía divina, esa energía de creación. Entonces todo el tiempo estamos creando a través de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, de nuestras palabras y de nuestras acciones, nuestros comportamientos. Les hablaba del árbol y precisamente qué tan importante es que el conocer
nuestra historia familiar, qué tan importante es. Incluso yo me iría un poco más a fondo, que es cómo ha sido la historia de nuestro país, cómo ha sido la historia de las mujeres en el país, en el mundo, qué condicionamientos se han grabado a nivel subconsciente respecto al tema, por ejemplo, de pareja, ¿no? De cómo yo concibo el tema de una pareja, del cómo interpreto yo el tema de la situación económica, del dinero, de cómo interpreto yo el tema de la familia. Y esta interpretación precisamente es de acuerdo a lo que experimentamos, la información que recibí respecto a ese tema, y entonces cómo lo voy yo proyectando en el día a día. Dentro de estas proyecciones que vamos haciendo respecto a los diferentes temas, a nuestras áreas de vida, es muy interesante que te vayas observando, que me vayas cachando ahí qué es lo que está sucediendo con mi día a día. Cuando, por ejemplo, tenemos frecuentemente una situación de conflicto con la pareja, ¿no? Es, ¿qué me está diciendo ello? ¿Qué hay detrás de esa situación? Si hay enojo, si hay intolerancia, si hay impaciencia, lo que estoy haciendo, como lo hemos hablado, es proyectar los temas de dolor, o proyectar aquello que tengo en el subconsciente, aquello que no he hecho, no lo he llevado a la luz, que no lo tengo claro. Y entonces esto es para que yo lo trabaje en mi persona. El tema del árbol familiar es bien valioso, que cada día, pues a veces en una sola sentada con la familia no obtienes toda la información. Sin embargo, que sí te des a la tarea de estarte revisando, ¿no? De revisar tu familia, de revisar qué situaciones, qué conflictos o qué cuestiones o creencias positivas y amorosas hay dentro de tu familia que sigues proyectando y sigues repitiendo en cada una de tus áreas de vida. Cuando estás en un momento de crisis, que así lo estás viendo como un momento de crisis, sí, sientes que quizás se te cierran las puertas, que no sabes cómo hacia dónde ir, a dónde dirigirte, si las decisiones que estás tomando son las decisiones más adecuadas. Lo que te puedo compartir, porque sí conozco esos momentos de crisis, los he pasado como tú, y aquí la diferencia que yo te puedo decir en el manejarlo desde el miedo y manejarlo desde el amor, es que desde el miedo te puedes ir como hundiendo o llevándote a una situación de victimización, ¿no? Te vives como una víctima, que eres quien está experimentando todas esas situaciones y que quizás de repente culpamos al jefe o a la jefa, a los compañeros, al trabajo, a los papás, a los hermanos, a la pareja, a los hijos. Eso es vivirte desde el miedo. Cuando nos vivimos desde el amor, estamos hablando de una toma de conciencia y de responsabilidad al 100% de todo lo que has creado a través de tus pensamientos, de lo que has creado y que estás creando a través de tus palabras y lo que estás creando a través de tus emociones, que hablamos de una intención, y de tus acciones. De repente, cuando estás en un momento de crisis, puede suceder que se te presenten diferentes puertas, ¿no? Que tengas diferentes alternativas. Sin embargo, en un momento de crisis no ves esas puertas, no ves esas alternativas. ¿Por qué? Porque estás enfrascado en toda la gama de situaciones y todos esos grises y esos negros que te están sucediendo, ¿no? A veces hasta llega a pasar, no me dirás que no, ¿no? De repente estás en una situación donde te peleaste con la pareja y entonces ese mismo tema le estás dando vueltas y vueltas, y te vas a trabajar o estás en la hora de la comida o estás en una reunión y tu mente le está dando vueltas y vueltas y vueltas al mismo tema, o una situación económica, ¿no? Entonces, más allá de estar creando algo que sí quieres experimentar, le estás dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas nuevamente a la situación económica y quejándote ¿no? Y dándote así como de, ay, ¿para qué gasté en esto? ¿Por qué tomé esta decisión? Y entonces, podemos vivirnos desde el miedo, desde el amor. Cuando se abren estas puertas, cuando te encuentras ante estas puertas, ¿qué sucede? ¿Me ayudas con la imagen, por Cari? Cuando están estas puertas,
Simplemente con el hecho de tomar la decisión y la elección de abrir una primera puerta, ¿qué sucede? Que se empiezan a abrir otras puertas, se empiezan a abrir más posibilidades, más oportunidades. Como tu mente, tu intención y tus emociones están enfocadas en aquello que sí quieres, entonces, ¿qué va a suceder o qué es lo que sucede? Que las personas, situaciones, empresas, clientes, vecinos, todo lo que conlleva el que se te abra el camino, precisamente sucede eso, que es una puerta tras otra, se empiezan a abrir. Lo contrario sucede cuando te victimizas, cuando no hay una responsabilidad al 100% de lo que has generado y empezamos a echar culpas a otras personas. Sucede que nos vamos cerrando todas estas posibilidades, ¿no? Hay algo que yo compartía de repente con algunos gerentes en algunas empresas donde trabajé, ¿no? Y les comentaba, o sea, si estás en un área de ventas, si estás con un cliente y el vendedor o el promotor, el ejecutivo, tiene N cantidad de situaciones y de problemáticas en su casa, con sus hijos, si se enfermaron, si no le alcanza para el medicamento, o si no lo puede llevar al hospital, o si se peleó con la esposa, o sea, una cantidad impresionante de situaciones. Entonces puede tener la mejor oportunidad de su vida o el mejor negocio de su vida enfrente y no lo va a ver, y no lo ve. Así también a ti puedes estar, quizás se te estén presentando situaciones, porque de repente estamos, no, ay Diosito, ayúdame, mándame una respuesta, mándame una señal, y se te van apareciendo aquí, ¿no? Todas las señales y todos los mensajeros para ayudarte a solucionar esa situación y no los ves, ¿no? ¿Por qué? Porque estás ensimismado en la problemática, no te estás permitiendo observarte y observar qué es lo que está sucediendo en tu entorno. Entonces, para ver estas puertas que se abren, hay un método que se llama el FODA, si me haces favor por ahí, Cari, donde ese método nos dice, ¿qué? ¿Cuáles son tus fortalezas? ¿Cuáles son tus oportunidades, tus debilidades y tus amenazas? Es decir, esto te está hablando, esto se maneja a nivel empresa, esto se maneja a nivel coaching, esto se maneja en diferentes escenarios. Lo que te está diciendo esto es autoconócete, aprende más de ti, cuáles son esas fortalezas que tienes. Quizás por ejemplo, hay chicas que me dicen, es que soy muy buena para la repostería, ¿no? O soy muy buena para las ventas, o soy muy buena para maquillar, o soy muy buena para organizar. Entonces va encontrando esos aspectos en ti, esas cualidades, esas habilidades que hay en ti. Hay algunas otras que dices, bueno, me gustan, pero no las sé, entonces ahí te diría, prepárate. Entre más te preparas, entre más te especializas, estas son herramientas que te ayudan y te impulsan a que más puertas se sigan abriendo. Hablamos también, estas oportunidades, es estar preparado, porque hablamos si una situación de repente como de suerte, ¿no? Podríamos llamarle. Sin embargo, si estás preparado, esa oportunidad la tomas, y es lo que a lo mejor otros le dicen suerte. Pero aquí lo que llevó a ello fue que tú estuvieras preparado para esta situación. Estamos hablando de amenazas también. ¿Qué situaciones están amenazando el que no pueda yo cumplir con mis objetivos, el que no pueda yo alcanzarlos, el que no pueda yo lograrlos? ¿Qué situaciones dentro de mi entorno estoy viendo que no me están ayudando, no son favorables para alcanzar esos sueños? Esto es parte del autoconocimiento, pero solamente es parte de, como les he compartido, todo esto son semillas que las siembro y la voy regando a través de los actos de cada día, de los cambios que voy generando cada día, de mis pensamientos que estoy modificando cada día. ¿Por qué repito este tema del pensamiento, de la emoción y de la acción? Porque este es el proceso de la creación.
a través de lo que constantemente tienes en tu cabecita, que estás, ese pensamiento promotor de me es fácil hacerlo o me es difícil y me es complicado, este es un pensamiento promotor que requieres cambiar. Si constantemente estás diciendo, es que estoy en crisis, estoy en una situación difícil, es que es bien complicado, es que me cuesta mucho trabajo, entonces lo que estás haciendo es estar reafirmando y confirmando con pensamiento, con emoción, con palabras y con acciones esto que estás pensando, y entonces lo estás creando constantemente. Entonces, primero es importante enfocarte en qué situación estoy actualmente y definir, si es una situación económica, definir bien tu situación económica. Si es una situación de pareja, definir bien cuál es la situación de pareja. Si es un tema con los hijos, definir qué está sucediendo en el tema de hijos. Es saber de dónde estoy partiendo para saber a dónde voy. Dentro de este autoconocimiento hablamos entonces también de la información que traigo de familia, estas creencias que están instauradas en el subconsciente, estas situaciones que me están llevando a estar proyectando nuevamente quizás temas de conflicto, de crisis. Aquí una pregunta sería ¿para qué te estás creando, generando situaciones de crisis? ¿Qué hay dentro de una crisis? Podríamos hablar de desequilibrio, podríamos hablar de inestabilidad, podríamos hablar de preocupación, podríamos hablar de dificultades. ¿Para qué te estás creando dificultades? ¿Para qué te estás creando preocupaciones? ¿Qué hay dentro de ti? ¿Qué hay de esa información instaurada en tu subconsciente que te está llevando a estarte generando esas preocupaciones, esa inestabilidad? ¿Qué requieres trabajar en ti? Quizás esa situación te lleve a estar siendo controladora o manipulador, ¿no? O intolerante o impaciente, o que no estás manejando adecuadamente los recursos, que a lo mejor eres un despilfarrador, ¿no? Entonces es como ir desmenuzando, como te lo he compartido en otros programas, ir desmenuzando qué es lo que me está proyectando esa situación, para que más allá de que lo veas como una situación de pesar, ¿no? Como un conflicto, lo lleves hacia la luz y lo que recibas sea una lección, un aprendizaje. Es bien importante esto, de no hacer consciente el para qué estás creando esta situación de crisis, se va a repetir. Y el universo es tan bondadoso y tan amoroso con uno que lo repite la cantidad de veces que lo requieras, hasta que comprendas, hasta que lo lleves a la luz, hasta que lo experimentes desde el miedo y lo lleves hacia el amor. Entonces, bien importante hacerte consciente. Y en esta pregunta, en esta diapositiva dice, ¿te vives desde el miedo o desde el amor? ¿No? ¿Te vives desde el me hago chiquita y me siento sola y me veo en la oscuridad y pobrecita de mí, cómo sufro y todo me pasa a mí? ¿O agradeces y dices, Dios, a lo mejor en este momento no estoy en la comprensión del para qué, sin embargo estoy abierta para recibirlo y tú indícame el camino? Y te levantas con una buena actitud y te levantas con ganas de amarte, de aceptarte, de apapacharte, de quererte, de ver el hermoso ser que eres y de enfocarte en darle solución a esas situaciones. Ahí te va un tip. Cuando tengas una situación de crisis, por ejemplo, requieres generar ingresos para pagar tus gastos de tu casa, ¿no? Requiero 10,000 pesos, ¿no? Para generar esto, para poder pagar estos gastos. Ok, piensa en 10 formas diferentes de cómo lograr ese objetivo. De repente nada más tenemos una opción, tenemos dos opciones, ¿no? Piensa en 10 formas diferentes. Si no es A, B, C, D, E, F, 10 formas. Porque de repente nada más nos quedamos con 2 o 3 y ya se nos acabó el mundo,
ya no sé para dónde, no, ya es que nada más es A o B. No, te aseguro que hay por lo menos 10 opciones diferentes, 10 maneras diferentes de cómo resolver esa situación. ¿Qué sucede con tu cerebro? A nivel cerebro lo que hacemos es expandir, es como prender la conexión, interconexión con dendritas a nivel neurona, para que entonces el cerebro como que se expande y diga, oye, espérame, sí hay otras formas diferentes de hacerlo. Esto también lo llamamos el salir de la zona de confort. Ya sé cómo manejarlo de la manera A y de la manera B. Están en la zona de confort. Fuera de la zona de confort están las 8 maneras diferentes más que puedes llevar a cabo para resolver ese tema. Entonces es bien importante que te retes a hacerlo diferente. ¿Qué sucede? Dices, bueno, sí, lo estoy haciendo diferente, sin embargo, tus pensamientos y tu energía están en baja frecuencia. Si me apoyas, por favor, Cari, con cómo eliges vibrar. Aquí estamos hablando que se han hecho estudios donde el miedo, o cuando se genera miedo, hay miedo, la frecuencia o la vibración es muy lenta, es muy tenue y es como muy pausada. Cuando la emoción es amor, alegría, pasión por lo que haces, estamos viendo aquí que la frecuencia de la vibración es más rápida y es más marcada. ¿Qué sucede en tema de las emociones? Cuando las emociones son de alta frecuencia, estamos hablando que conectamos con personas, situaciones o eventos que están en esa misma frecuencia, ¿ok? Es decir, se eleva nuestra frecuencia. Conforme las emociones van siendo de menor frecuencia, como depresión, desánimo, intolerancia, apatía, nuestra frecuencia se va hacia las situaciones, personas o eventos que sean de esta misma frecuencia. Entonces, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás pensando? ¿Qué estás sintiendo constantemente? ¿Con qué estás conectando? Ahí hay una parte de las respuestas, el estoy en crisis y mañana sigo en crisis y pasado mañana sigo en crisis y dentro de un mes también. Estás haciendo lo mismo, estás pensando lo mismo, estás vibrando lo mismo. Para salir de esto requieres vibrar amor en la más alta frecuencia. ¿Y qué es esto? Que tus pensamientos sean pensamientos amorosos. Me amo, me quiero, soy fantástica, tengo una familia maravillosa, amorosa. Quizás te encuentres de repente ante situaciones que pudieras decir, bueno, esto me está diciendo lo contrario. Sin embargo, aquí el tema es que te lo creas. Estoy dispuesto, vivo en una sociedad amorosa, armoniosa, estoy dispuesta a generar abundancia en mi vida, estoy dispuesta a hacer salud. ¿A qué estás dispuesto? Y además sentirlo, vibrarlo. Hemos hablado de la visualización, el visualizarte feliz, amoroso, contento, en una relación positiva con tus hijos, con tu pareja, con tu familia. Y entonces ir cambiando la dinámica de que la mayor parte del tiempo por estudios se ha visto que estamos con pensamientos negativos, que estamos con pensamientos de preocupación, que estamos con pensamientos de intolerancia o de impaciencia. Entonces, hacer esa conversión a sentimientos, emociones y acciones que conllevan el amor. ¿Qué implica el actuar en amor? Ya lo hemos tratado y es, si estoy preparando mi presentación para el programa, lo estoy haciendo contenta, lo estoy haciendo con amor, porque es algo que me gusta, porque es algo que amo, porque es algo que voy a compartir y les va a servir de alguna manera a las personas que escuchan o que ven el programa. Si voy en el transporte, ir contento, ir feliz, ir agradecido, ir armonioso. Y si se suben a cantar, porque me sucedió, no se suben a cantar. Y además una chica cantaba fabuloso con su bebito de meses cargando. Incluso le pedí tomarle una foto porque de verdad es impresionante de como mujeres, el salir adelante y con todas las situaciones que se nos pudieran presentar, ¿no? Entonces, y también, recibirlo con alegría de, oye, la verdad fue, la impresión fue que canta hermoso, ¿no? Canta maravilloso. Y entonces esta parte de que tu día a día lo vivas y lo vivamos en amor, en esta alta frecuencia de agradecimiento, de pasión por lo que haces, de amor hacia
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Mujer 180 grados y con ustedes pues Elena Bolaños Medel, como cada martes, casi a las 5, ¿verdad? Un poquito pasado, una disculpa ya que hubo unos temas ahí técnicos. Sin embargo, precisamente pues con el tema que hoy estamos por compartir con ustedes, este punto, ¿no? De estoy en crisis, ¿qué hago? ¿No? Cuando se nos presentan situaciones y quizás en diferentes áreas de nuestra vida, y es cómo reacciono ante esas situaciones, cómo las manejo, qué tan abierto estoy para poder ver diferentes opciones, diferentes alternativas. ¿Por qué este tema? Precisamente esta parte de repente estar en la fanpage y en los talleres y en las conferencias, y pues me escriben personas, ¿no? Que de repente es como de, me empiezan a comentar ahí que están pasando por situaciones complicadas en su matrimonio, con los hijos, en el trabajo, que quizás se les han juntado una serie de situaciones que los están llevando a un punto de crisis y de no saber hacia dónde ir, ¿no? Hace unos días me escribían por ahí, ¿no? Es que no sé qué hacer, no tenía dinero, pedí un préstamo en el banco y ahora no sé cómo resolver esta situación, ¿no? Entonces, precisamente este tema es por ello, porque lo que he observado de repente entre los comentarios y mensajes en los talleres es, estoy en esta situación y ahora ¿qué hago? ¿Hacia dónde voy? Y nos encontramos de repente ante caminos áridos, ¿no? Y no sabemos ir hacia un lado y ir hacia el otro. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Mujer 180 grados y con ustedes pues Elena Bolaños Medel, como cada martes, casi a las 5, ¿verdad? Un poquito pasado, una disculpa ya que hubo unos temas ahí técnicos. Sin embargo, precisamente pues con el tema que hoy estamos por compartir con ustedes, este punto, ¿no? De estoy en crisis, ¿qué hago? ¿No? Cuando se nos presentan situaciones y quizás en diferentes áreas de nuestra vida, y es cómo reacciono ante esas situaciones, cómo las manejo, qué tan abierto estoy para poder ver diferentes opciones, diferentes alternativas. ¿Por qué este tema? Precisamente esta parte de repente estar en la fanpage y en los talleres y en las conferencias, y pues me escriben personas, ¿no? Que de repente es como de, me empiezan a comentar ahí que están pasando por situaciones complicadas en su matrimonio, con los hijos, en el trabajo, que quizás se les han juntado una serie de situaciones que los están llevando a un punto de crisis y de no saber hacia dónde ir, ¿no? Hace unos días me escribían por ahí, ¿no? Es que no sé qué hacer, no tenía dinero, pedí un préstamo en el banco y ahora no sé cómo resolver esta situación, ¿no? Entonces, precisamente este tema es por ello, porque lo que he observado de repente entre los comentarios y mensajes en los talleres es, estoy en esta situación y ahora ¿qué hago? ¿Hacia dónde voy? Y nos encontramos de repente ante caminos áridos, ¿no? Y no sabemos ir hacia un lado y ir hacia el otro, tomar una decisión, tomar la otra, y a veces tomamos decisiones que nos siguen llevando como a un tema mucho mayor de conflicto, a temas donde nos vamos teniendo como situaciones más complejas de vida. Entonces, ¿qué está sucediendo cuando estamos en un momento de crisis? Quiero compartirte como